Abril de 1999. Londres, Reino Unido, fue el centro de un ataque terrorista sin precedentes. Saqué la mano y estaba llena de sangre. Luego me toqué la cabeza y noté que la tenía cubierta de algo viscoso. La explosión me alcanzó. Un fanático de extrema derecha se lanzó a un ataque en solitario, matando a 3 personas e hiriendo a cientos. No siento nada, hice lo que tenía que hacer. En un momento la zona se convirtió en un escenario de guerra. Durante 2 semanas dejó un rastro de destrucción en la capital, provocando una masacre que conmocionó a Gran Bretaña. Crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña. David Copeland. Sábado 17 de abril. El mercado de Brixton, al sur de Londres, estaba abarrotado de clientes y comerciantes. Yo estaba en el mercado porque mi amigo tenía que trabajar allí y me fui con él a pasar el día. Mientras Miles McLeod ayudaba a su amigo en el puesto del mercado, Paul Maskell controlaba al personal y a los clientes de un supermercado a unos metros de distancia. Yo estaba haciendo lo normal de un director de supermercado, rotar al personal, algo habitual en la dirección de una unidad de venta al por menor. Estaba llegando al final de la jornada y estábamos deseando marcharnos a casa. Mientras Paul terminaba su jornada, Miles y su amigo esperaban alguna venta más. Estaban cerrando pronto porque algunos no habían tenido un buen día, pero nosotros nos quedamos un poco más porque no teníamos ninguna prisa hasta última hora de la tarde. El animado mercado aún estaba lleno de gente cuando Miles observó algo sospechoso. Me dirigía hacia la tienda y de pronto me fijé en la bolsa. Se lo dije a mi amigo y él se acercó y empezó a preguntar a la gente si era de alguien. Dijeron que no y mi amigo me dijo que la cogiera. Miles fue a investigar, ignorando que el contenido de la bolsa cambiaría su vida para siempre. La cogí y nos dirigimos hacia Electric Avenue. Abrimos la bolsa y fue cuando vimos que era una bomba. Tuve que mirar 2 veces. Como se veían los clavos, el recipiente de plástico, las pilas y los cables, se notaba que era un artefacto explosivo. El mercado seguía abarrotado de clientes ignorantes de lo que Miles y su amigo habían encontrado. La dejé otra vez en el suelo porque nunca había visto nada así. Cuando vi lo que era, le dije a mi amigo que nos fuéramos y empezamos a parar a la gente intentando que no se acercaran. Mientras Miles intentaba avisar a la gente del peligro, otros no fueron tan precavidos con el artefacto que tenían delante. Algunas personas hicieron caso del aviso y otras no. Un hombre en concreto fue hacia la bolsa que era de las buenas, una Head. Sacó el artefacto de su interior y se llevó la bolsa. El hombre que estaba en el puesto de frutas se llevó la bomba de allí y la puso junto a un cubo verde cerca de Iceland. En esos momentos seguían pensando que era una broma, no creían que fuera real. Así que se movió 3 veces. Yo la moví al cogerla, la sacaron de la bolsa y luego la pusieron cerca de Iceland. La bomba casera llena de clavos y metida en una caja de plástico había sido dejada en el mercado de Brixton hacía 30 minutos. Vino el guardia de seguridad y dijo que creía que alguien había dejado una bomba fuera. No le tomé en serio. Estaba hablando por teléfono y le ignoré. Vi que estaba bastante agitado por las cosas que estaban pasando fuera. Entró en mi despacho y me insistió en que saliera y echara un vistazo a lo que estaba pasando fuera. Salí fuera y vi que se había congregado un montón de gente. No sabíamos el aspecto que tendría una bomba. Creíamos que sería como un gran reloj despertador rodeado de adhesivo naranja, pero esta estaba en una caja de zapatos con una caja de plástico encima. Paul, al igual que la gente que estaba allí, no estaba convencido de que la bomba fuera real.
El guardia me dijo que encima había unos clavos, que veía unos cables, que estaba convencido de que era una bomba y que debíamos hacer algo al respecto. Pensé que lo primero que debía hacer era llamar a la policía. El guardia de seguridad intentaba alejar a la gente, pero en aquellos momentos no le hacían mucho caso y estaba haciendo lo posible para evitar que se acercaran. Vi a un policía al otro lado de la calle. Crucé corriendo y le dije, hay un explosivo en el mercado, hay una bomba. Sacó un cuaderno y me preguntó mi nombre y mi dirección. Entré en la tienda y llamé a la policía. Me dijeron que tenía que evacuar inmediatamente el establecimiento y alejar a la gente. Aún no me podía creer que fuera una bomba, así que no hice caso a la policía y no evacué el mercado. Salí fuera y dije que no podía ser una bomba. Estábamos a unos pasos de ella cuando explotó. Una terrible explosión destrozó el corazón de Brixton en Londres. Una explosión al sur de Londres ha provocado docenas de heridos. El suceso de Brixton ha sido considerado un serio incidente. Una bolsa conteniendo más de 1000 clavos y explosivos mortales había sido colocada en el abarrotado mercado. A la policía metropolitana no se le había dado ningún aviso. Se trataba de un despiadado terrorista cuya intención era matar y mutilar. Todo se puso totalmente negro. La explosión levantó del suelo a Paul Maskell. Cuando recuperé la conciencia, me encontré sobre uno de los congeladores de la tienda y pensé, me he mojado, y me pregunté, ¿cómo voy a estar todo el día con los pantalones mojados? Metí una mano dentro del pantalón, saqué la mano y estaba llena de sangre. Luego me toqué la cabeza y noté que la tenía cubierta de algo viscoso y pensé, no sé lo que ha pasado aquí. Era un caos. Todos corrían por todas partes, había humo y cristales. Fue terrible. Se recibieron llamadas de teléfono diciendo que parecía que se había encontrado una bomba en Brixton, cerca de la tienda Iceland. Mientras se transmitía esta información, se recibió una llamada diciendo, ha explotado, ha explotado. No hubo aviso, no hubo ninguna intención de intentar evitar que esto sucediera. No hicieron nada y la persona que la había puesto se había ido. Disponían de tiempo para haber hecho una llamada, pero no hubo ninguna comunicación. Había mucho humo y polvo y caían cristales. En la calle principal de Brixton hay unos edificios altos encima de las tiendas cuyas ventanas resultaron muy afectadas. Era como si llovieran cristales y polvo. Había más de 1000 clavos en la bomba y evidentemente impactaron en la gente. Había varias personas que tenían un montón de clavos. En concreto, un niño pequeño tenía un clavo de 10 centímetros clavado en el cráneo. Obviamente, la prioridad es atender y sacar a los heridos. Todo lo relacionado con la escena del crimen se deja hasta que eso se ha hecho. Tienes una explosión, la imagen de la deflagración, la distancia de los escombros. Hay autobuses afectados, coches afectados con algunos restos del artefacto en su interior, es decir, posibles pruebas. Cuentan los testigos e incluso los heridos más graves pudieron decirnos lo que había pasado. Se recuperaron las cámaras de vigilancia, pero muchos de los sistemas no estaban bien cuidados o eran de baja calidad, y todos eran diferentes. Así que poner en marcha los distintos tipos de cámaras fue un dolor de cabeza. Al final, miras el escenario de la explosión para recuperar lo que puedas, porque en muchas explosiones no se destruye todo el artefacto, no se desintegra todo, quedan restos que se pueden recuperar. Se recuperaron bastantes trozos y se convirtió en una de las líneas más importantes de investigación. Keith Pierce y sus agentes descubrieron que la bomba había sido colocada originalmente en una parada de autobús y luego trasladada 3 veces antes de explotar frente a la tienda Iceland. 50 personas resultaron heridas por el efecto de la explosión. Afortunadamente no hubo muertos, pero la policía tenía que buscar al despiadado culpable rápidamente.
La presión inicial es el deseo de la gente de que las calles vuelvan a la normalidad. Los comercios quieren volver a abrir y todos quieren seguir con sus vidas. Así que la presión inicial está más localizada. Obviamente, luego está la preocupación del gobierno local y también la preocupación nacional porque la explosión de una bomba sigue siendo poco habitual en el Reino Unido. Así que la cuestión es ¿qué ha pasado? Normalmente el que planea la colocación de una bomba lo hace con un propósito o un motivo, así que surge la pregunta, ¿podría haber otra? Había miedo. Nadie sabía quién era el responsable, pero la sensación de la comunidad era que se trataba de algo que tenía que ver con la raza con la que se asociaba a Brixton, la raza negra, pero la esperanza era que fuera algo aislado. En cuestión de días, un grupo clandestino de extrema derecha, Combat 18, se adjudicó la autoría de la explosión. La policía insistía en que estaba siguiendo otras vías aparte de esa teoría. La policía dedicó centenares de horas a revisar las cámaras de seguridad buscando cualquier pista, ansiosa por encontrar al culpable. Intentábamos encontrar a una persona en un bullicioso día de compras sin ninguna pista en concreto y sin nadie que hubiera identificado al que puso la bomba. Estuvimos toda la semana revisando las diferentes cámaras y los distintos ángulos para determinar el movimiento. Fueron jornadas muy largas y un proceso muy lento. Pero los días de meticuloso trabajo de investigación tuvieron su recompensa cuando Keith Pierce y sus agentes finalmente vieron algo crucial en las cintas. El gran paso fue cuando se identificó a un hombre que llevaba una mochila a la espalda y después de la explosión ya no la llevaba. Era una pista importante. Una figura solitaria en medio de la ajetreada muchedumbre de compradores podía ser la clave de la investigación. Nos centramos en él, pero la calidad de las imágenes no era como la de hoy en día. Tenían mucho grano y solo se veía una sombra en blanco y negro. Era difícil, pero para nosotros era un comienzo. 7 días después de la explosión, la comunidad de Brixton intentaba asumir el atentado. Mientras la policía trabajaba con las imágenes de las cámaras, continuaba buscando testigos. 24 de abril de 1999. El sábado siguiente, la clave, como en muchos crímenes, fue volver al escenario. Era el aniversario del suceso y se intentó encontrar testigos que hubieran estado allí. Mientras la policía buscaba más pistas de la tragedia, a 8 kilómetros de allí, en Brick Lane, la doctora Hack y su familia se dirigían a casa. Volvíamos a nuestra casa al norte de Londres. Cuando pasamos cerca de Brick Lane, decidimos hacer algunas compras y adquirir un periódico de Bangladesh. Entonces nos encontramos con uno de mis parientes y nos pusimos a hablar. Habíamos aparcado el coche en Brick Lane y poco antes de las 6 estábamos de regreso. Íbamos a cruzar la calle. Mi marido estaba en la otra acera. Todo se llenó de una nube negra y no veía lo que había pasado. Tenía el cuerpo cubierto de cristales y astillas. Todas las ventanas se habían reventado. No sabía lo que había pasado. En ese momento, alrededor de las 5, teníamos un equipo en Brixton para refrescar la memoria a la gente. Cuando tuvo lugar la explosión en Brick Lane, recibimos otra llamada de teléfono de alguien que dijo que podían haber encontrado otro artefacto. Al mismo tiempo que se recibió la llamada telefónica, explotó la segunda bomba. Casi a la misma hora, una semana más tarde de la que explotó en Brixton. Casi a la misma hora, una semana después de la de Brixton, la policía se enfrentaba a otro atentado terrorista. La explosión había rasgado el núcleo de la comunidad asiática al este de Londres, hiriendo a 13 personas y causando importantes daños en los edificios cercanos. Fue realmente espantoso, horroroso. Nunca había vivido nada igual en mi vida.
Según los primeros indicios, la bomba había explotado en el maletero de un coche. Así que obviamente lo primero que se pensó es que el culpable había explotado en el coche con la bomba. Por tanto, teníamos al terrorista con el coche o pruebas que podíamos obtener del vehículo, pero pronto vimos que al igual que con la primera bomba, la gente hizo cosas extrañas cuando se tropezó con una bolsa con una bomba dentro. No tuvimos la suerte de encontrar la bomba en el coche del terrorista porque el coche era el de una persona inocente. La policía descubrió que, de nuevo, la bomba había sido trasladada por un ciudadano preocupado. La bomba había sido colocada en una calle cerca de Brick Lane. Un hombre vio la bolsa, la cogió, la abrió y vio en su interior lo que parecía una bomba. Pensaron que podía tratarse de una bolsa con herramientas de trabajo, que obviamente no era. Evidentemente estaba lo que había pasado la semana anterior. El hombre metió la bolsa en el maletero de su coche y fue a buscar una comisaría de policía para informar de lo que había encontrado. Y de nuevo, irónicamente, cuando estaba diciendo por teléfono creo que he encontrado una bomba en una bolsa y está en el maletero de mi coche, la bomba estalló. Hubo personas heridas, aunque el estallido fue amortiguado por estar dentro del coche, que quedó totalmente destrozado. Resultaron heridas menos personas porque la bomba estaba en el maletero de su coche. Keith Pierce y sus compañeros buscaban ahora a un terrorista de línea dura, alguien que llevaba a cabo una campaña de odio dirigida a comunidades concretas. Pero fuera quien fuera el culpable, no descartaban nada. De nuevo, no había habido ni aviso ni móvil. Con esta segunda bomba en Brick Lane, quedaba claro que de lo que se trataba era de alguien que iba contra las minorías étnicas. Brixton lleno de gente negra, Brick Lane normalmente llena de gente asiática, así que se trataba de un terrorista o terroristas racistas. Pretendían matar y mutilar gente, y era sorprendente que hasta entonces nadie hubiera muerto. La presión aumentaba porque sucedió casi una semana después y casi a la misma hora. Teníamos una descripción del hombre que la encontró, la vio y la metió en su coche, así que teníamos un pequeño dato. Y como la gente no se dedica a montar bombas con explosivos, que fuera el mismo artefacto o uno similar era un buen indicador. En los días siguientes se hizo evidente que se trataba de un tipo de artefacto fabricado del mismo modo. La policía estaba casi segura de que se trataba del mismo terrorista, pero con pocos datos y la presión en aumento, inició una carrera contrarreloj para identificar al responsable. Finalmente, tras enviar las imágenes granulosas a los expertos, obtuvieron una información importante. Es indudable que este es el hombre al que mucha gente ha identificado. La policía metropolitana había sacado una imagen del hombre más buscado de Gran Bretaña. Una figura solitaria que creía era el responsable de 2 explosiones terroríficas en Londres. Tras el ataque a comunidades en Brixton y Brick Lane en 2 fines de semana, la policía luchaba contra reloj por detener al culpable antes de que volviera a actuar. 29 de abril de 1999. Con el aumento de la presión tras el atentado del sábado, estábamos casi convencidos de que habría una tercera el siguiente sábado, y por eso decidimos hacer pública la fotografía. Teníamos bastantes imágenes de las cámaras de seguridad y se pensó que al emitirse en televisión podría mejorarse y conseguir una calidad mejor. Se trataba de conseguir la imagen de una persona que se pudiera reconocer, cambiando en la fotografía el color, el contraste y las sombras. Al final, teníamos una foto preparada para publicarla en la prensa. A pesar de la mala calidad, la policía creyó que era suficiente para un llamamiento público. Era su sospechoso número 1. La imagen fue facilitada a los medios con la intención de conseguir información vital. Conforme se acercaba el fin de semana, el temor se extendía por la capital. Estaba claro que era un terrorista racista y en serie. Y a la gente le preocupaba que hubiera otra explosión, una tercera bomba. El miedo consistía en que nadie sabía dónde tendría lugar y quién iba a ser el objetivo.
Lo que ocurrió el segundo sábado, ¿íbamos a tener que afrontarlo el tercer sábado? A pesar de la mala calidad, la policía esperaba que alguien reconociera al hombre de la imagen. Su complexión delgada, chaqueta azul, vaqueros y una gorra de béisbol le daban un aspecto bastante común, pero afortunadamente empezó a llegar información. La fotografía generó muchas llamadas que había que investigar. Había que valorar qué llamadas eran prioritarias sobre otras. La presión provocó muchas horas de trabajo, sabiendo que cualquiera de ellas podría ser la pista para encontrar al sospechoso y prevenir que volviera a ocurrir de nuevo. Se publicó el jueves a la hora de comer después de la explosión de Brick Lane y durante todo el tiempo desde la de Brixton, la policía había estado rastreando por medio de las cámaras de seguridad que tenían. Al final tuvieron suerte con las imágenes porque llevaba una gorra de béisbol blanca. Por su conducta hasta entonces, la policía tenía motivos para creer que el terrorista volvería a actuar en 2 días. Si no llegaba información por parte del público, se enfrentaban a la tercera tragedia en 11 días. 30 de abril de 1999. La jornada del viernes fue muy ajetreada porque la respuesta del público había producido la entrada de muchas llamadas. La policía se vio inundada de llamadas de gente ansiosa por ayudar. Mientras seguían las posibles pistas, una llamada en particular captó su atención. Hacia las 5:25 llamó un hombre que dijo que trabajaba con una persona que creía que era el hombre de la fotografía. Era muy impreciso, pero lo llamó David Copeland. Informó de dónde vivía y se basaba en el hecho de que trabajaba con él. David Copeland tenía 22 años y era de Middlesex. Tenía 2 hermanos y era de clase media. Su madre era enfermera y su padre ingeniero. Sobre el papel no había nada que hiciera pensar que podía llevar a cabo esos crímenes. Parecía un ser solitario. Dejó la escuela. Era como si fuera invisible. No era recordado por mucha gente. No tenía novia y no tenía ningún amigo. Tenía complejo de inferioridad. Fue acosado en el colegio. Fue durante los años de adolescencia cuando empezaron a surgir los conflictos. Hacia los 16 años ya era racista e intentaba evitar cualquier contacto con las minorías raciales. También había desarrollado un gusto por la violencia. Era muy violento, especialmente cuando bebía. Le condenaron 3 veces por delitos menores, uno por daños y perjuicios, otro por atacar a un vecino y otro por llevarse algo de una tienda sin pagar. Aparte de los delitos menores, Copeland logró mantenerse fuera del radar policial. Tras abandonar el colegio, se mudó a Londres, donde trabajó como mecánico en la red del suburbano. Trabajaba con su padre. Cuando un compañero de trabajo le enseñó al padre la fotografía de Copeland en el periódico, el padre se quedó mirándola y el compañero dijo que se parecía a David, a su hijo David. El padre dijo, no puede ser, no se parece a él. Además, siempre lleva una gorra de béisbol negra, no tiene una gorra de béisbol blanca. Pero el compañero de Copeland tenía sus dudas y llamó a la policía. La policía tenía ahora una pista firme y debía responder rápidamente. Mientras, en la ciudad, Gary Reid se arreglaba para salir de fiesta. El día que ocurrió no se trabajaba. Un día precioso, el comienzo de un día festivo. Había estado echado y pensé en ir a la ciudad a dar una vuelta. Mientras Gary salía del centro de Londres, Tommy Douglas se dirigía al Soho. Fuimos al West End. Dimos la vuelta a la esquina. Había mucha gente, todos felices, disfrutando el típico día de fiesta. El almirante Duncan abrió las puertas. Al principio pensé dar una vuelta y meterme en algún cine, pero de pronto decidí darme la vuelta y volver a casa. Había oído del almirante Duncan. Creo que había estado alguna vez y no era mi local favorito, pero estaba abierto. No había mucha gente. Y pensé en entrar un rato.
El almirante Duncan, en el centro del Soho, empezaba a llenarse por ser festivo. Mientras Tommy, Gary, Nick y sus amigos pedían una copa, Keith Pierce y sus agentes luchaban desesperados por encontrar información vital sobre su sospechoso número 1. Paul Mifsud les proporcionó el nombre de Copeland. Dijo que estaba seguro de que era el terrorista y les dio el número de teléfono de la casa donde vivía. El problema era que la persona de BT que podía comprobar la dirección con el número del teléfono fijo había salido de fin de semana. La policía insistió a BT de la urgencia del tema. Y esa persona fue llamada a su casa para que volviera y buscara la dirección. Y así fue como la policía fue a detenerlo. Mientras la policía se afanaba por reunir información, los clientes del almirante Duncan empezaban a disfrutar del fin de semana. Estaba tranquilo, pero se oía música de fondo. Cuando abrieron la puerta delantera, me llegó una brisa cálida con gente charlando. Había un ambiente agradable. Cuando el local empezó a llenarse, uno de los camareros vio algo sospechoso. Alguien empezó a mirar la bolsa preguntándose qué era, y una de las personas que trabajaban en el bar atravesó el local, se acercó a la bolsa y estaba a punto de preguntar de quién era. Era algo que formaba parte de las normas de seguridad. La primera sensación que tuve fue de que algo iba mal. Fue, en primer lugar, la sensación de un silencio completo y total. No había ningún sonido. Un bar donde se hablaba y había ruido y música pasó a un silencio completo y total. Recuerdo a una mujer. Recuerdo que la miraba. Llevaba una boina roja y me había sujetado antes de caer. Estaba en sus brazos y la miraba. Vi que abría y cerraba la boca y estoy seguro de que estaba llorando. Parecía que gritaba, pero yo no oía nada. No podía moverme. Parecía que estaba clavado en el suelo. Intenté moverme, pero no podía. Del pecho para abajo me dolía todo. Cuando estalló esta bomba, destruyó el bar, tiró el techo, reventó las paredes y luego las aspiró, con lo que cayeron por todas partes. De los que estaban cerca del artefacto, murieron 2 hombres y una mujer embarazada. Creo que está relacionado con los otros atentados que se han producido en Londres en los últimos días. A pesar del llamamiento nacional, el terrorista había actuado por tercera vez. El artefacto estalló en el Soho, causando la mayor destrucción hasta el momento. Yo lo vi en televisión, pero mi marido dijo, hay mucha gente en Londres, no le habrá tocado a él. Estaba un poco preocupado, no sabíamos nada de él. Le llamamos al móvil, pero no contestó. Esta noche ha estallado una bomba en un abarrotado bar del centro de Londres. Es la tercera explosión que ha tenido lugar en la capital. El objetivo, la comunidad gay. 2 personas han muerto esta noche a causa de una bomba que ha explotado en el centro de Londres. Una terrible explosión se había producido en un bar del Soho. Uno de los afectados por la explosión, una víctima, es el hermano de Jeremy Moore, Nick. Mi padre me llamó hacia las 6:30, 7 de la mañana y me dijo, será mejor que vengas. En ese momento te quedas en estado de shock, de incredulidad. No nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué a nosotros? El hermano de Jeremy, Nick Moore, y su amiga Andrea Dykes murieron en la explosión. Andrea estaba embarazada de 3 meses y su marido Julian resultó gravemente herido.
El padrino de su boda, John Light, también murió en la explosión. Las vidas de 142 personas habían sido destrozadas por la aterradora campaña de los terroristas. Había gente herida andando y otros en muy mal estado por la explosión. Era peligroso estar dentro del bar porque la naturaleza de la explosión había provocado la caída del techo y no era un lugar seguro. Obviamente la gente quería salir. Hay algunas fotos de personas sentadas en la acera siendo atendidas por sus amigos o transeúntes mientras esperan a que les atiendan los sanitarios. Para nosotros fue una frustración. Nos preocupaba que el hacerlo público podría detener al terrorista o hacerle cambiar su agenda. Habían estallado 3 bombas dirigidas contra minorías: negros, asiáticos y homosexuales. El miedo iba en aumento, porque la gente de los grupos minoritarios se preguntaba si debido a la actividad policial se les pondría muy complicado en Londres y el terrorista o terroristas se trasladarían a otras ciudades para seguir con sus actividades. El terrorista había lanzado su campaña de odio en 3 fines de semana. Los atentados se habían realizado en la capital, pero ahora el resto del Reino Unido estaba en alerta. Mientras la Policía Metropolitana se dedicaba a investigar la causa de la devastación, un equipo de agentes se esforzaba por atrapar al asesino. Aquella tarde nos entró una llamada telefónica en la que nos dijeron que fuéramos a Hampshire. Cuando tuvimos la información concerniente a este asunto, nos dirigimos a la puerta. Sentí que estábamos haciendo un estruendo. No solo golpeamos la puerta, también las ventanas. Abrió la puerta una señora que era evidente que se acababa de despertar. ¿Vive aquí David Copeland? Le preguntamos si David Copeland vivía en esa dirección y nos dijo que allí vivía un tal David, pero que no sabía cuál era su apellido. 2 compañeros y yo subimos las escaleras y llamamos a la puerta. Alguien desde dentro preguntó ¿quién es? Nos identificamos como agentes de la policía. ¿Qué quieren? Contestamos, queremos hablar con David Copeland. ¿Es usted? ¿De qué quieren hablar? Y yo dije, si abre la puerta, se lo diré. Pensaba que no iba a abrir la puerta. Entonces oí un movimiento y un golpe en el interior. Con la información que teníamos referente al caso y que ahí vivía una persona llamada David, nos empezó a subir la adrenalina. Entonces se abrió la puerta y delante de nosotros estaba David Copeland. Era sin duda la persona que salía en el vídeo y solo llevaba un pantalón azul de chándal. Entonces entramos y lo detuvimos directamente por las bombas de Brixton, Brick Lane y la que explotó en el Soho. Entonces, voluntariamente dijo, sí, soy el responsable de todas, las puse yo. David Copeland no opuso resistencia y sorprendió a los agentes con su inmediata admisión de la culpa. En un registro en su cuarto encontraron pruebas que revelaban sus creencias extremistas. Justo detrás, en la pared, había una gran bandera nazi roja, negra y blanca, y junto a ella recortes de artículos de prensa y un montón de fotografías de otros escenarios de explosiones con gente herida y destrozos materiales. Inquietantemente, en su enfermizo santuario también había fotos de la desolación que causó en Londres. Dijo que tenía 2 litros de nitrato de amonio, a lo que no di mucha importancia porque, como acababa de admitir que era el terrorista, tenía que tener relación con los explosivos. Debajo de la cama había unas cajas de cohetes, lo cual obviamente era un peligro. Me acerqué a uno de mis compañeros y le dije, vamos a tener que evacuar las casas cercanas. Copeland había comprado cajas grandes de cohetes de los que sacaba la pólvora para sus artefactos. También estaba armado. Los agentes encontraron en su cuarto una ballesta y un arma de aire comprimido. Fue llevado a Londres para el interrogatorio, donde habló libremente de su reino de terror. Este es Copeland en el interrogatorio policial. Sorprendentemente declaró por qué había puesto la bomba en el Soho el día anterior. El martes por la tarde oí en la radio que había imágenes de mí. ¿Dónde estabas en ese momento? En un sex shop. Cuando salió del local, vio un ejemplar del Evening Standard que tenía en la portada una fotografía del terrorista sospechoso. Vio que era él y supo o pensó que sería detenido pronto.
Volví a Flamborough. Pensé que me iban a coger. ¿El mismo jueves por la tarde? Sí, exacto. ¿A qué hora llegaste a tu casa en Farnborough? Creo que alrededor de las 9, 8:30, 9. ¿Qué esperabas? Que sería detenido enseguida, que me estaban esperando. ¿Entonces te quedaste en tu cuarto el jueves por la noche? Fui directamente a casa, preparé la bolsa y me fui. A pesar de que su foto estaba en muchos periódicos nacionales y de que era perseguido por 7 cuerpos policiales por todo el país, Copeland estaba decidido a seguir con su campaña de atentados. Se quedó en la capital y llevó a cabo su siguiente ataque. Esta vez el objetivo era la comunidad gay. Quería crear el caos en el país y levantar en armas a todas las comunidades, y debo decir que estuvo muy cerca de conseguirlo. Entró en el bar llevando la bomba. Ya la había montado al igual que las dos anteriores. Había cambiado su aspecto. No llevaba la chaqueta oscura ni la gorra de béisbol. Ahora llevaba vaqueros y una camiseta blanca. Por medidas de seguridad, muchos bares y locales habían sido avisados de que controlaran las bolsas que se dejaran abandonadas, pero lamentablemente, en ese bar en cuestión, mucha gente había entrado con bolsas de deportes y mochilas y estaba relajada disfrutando de una tarde agradable. Era el único sitio libre del bar. Entré, me pedí una copa, me quité la bolsa del hombro y la dejé en el suelo. En todas las ocasiones en las que hablamos con Copeland, no mostró ningún remordimiento por los heridos y por los muertos. Pensaba que eran medios para un fin. La única vez que preguntó algo fue sobre su hámster Wizard, si lo estaban cuidando bien. No siento nada. No siento tristeza ni tampoco alegría. Hice lo que tenía que hacer. ¿Lo sientes? Lo siento por la mujer y el niño. Creo que estaba embarazada. Lo siento por ella, pero no por los demás. Copeland se regodeaba de sus acciones y no mostró arrepentimiento durante su interrogatorio de 4 horas. Muerte, daños, caos. Para salir en las noticias. Es una buena historia. Quería que me cogieran. ¿Por qué? Para ser famoso. Si nadie recuerda quién eras, no has existido. Durante el largo interrogatorio, Copeland también reveló las circunstancias que le llevaron al atentado de Brick Lane. ¿Por qué Brick Lane? Bueno, es obvio. Es el núcleo de la comunidad asiática. No me gustan. Quiero que se vayan de este país. Soy nacionalsocialista, nazi o como quieras llamarme. Se especuló con el hecho de que el terrorista pudiera haberlo intentado en el mercado de Brick Lane, pensando que el mercado se hacía en sábado. De hecho, no se hacía en sábado, sino en domingo. Si la explosión hubiera ocurrido durante el mercado, habría causado muchos más heridos y daños. Copeland también tenía unas ideas extremas sobre la comunidad de Blackstone. Pensaba que era el núcleo de la comunidad negra, igual que Brick Lane lo era de la comunidad asiática. Para mí, la raza predominante es la raza blanca. No había duda de que el terrorista tenía ideas extremistas. La policía quería saber si había actuado solo en su campaña de odio. Y descubrió un oscuro pasado que le relacionaba con organizaciones de extrema derecha. Estaba metido en partidos de extrema derecha como el BNP y el partido adorado por Hitler, el Movimiento Nacional Socialista. Llegó a ser el jefe de las unidades del sur de este partido. Adoraban a Hitler. Aparte de esto, también estaba metido en grupos que creían en la identidad cristiana. Gente que cree que los europeos blancos son la raza elegida y que todos los demás son inferiores. El Daily Mirror publicó una foto de Copeland en una manifestación del BNP de 1997, en la que él aparece al lado del líder de este partido, John Tyndall. Los grupos antifascistas atacaron esa manifestación y hubo muchos heridos. Copeland estaba al lado del líder del BNP.
Por entonces, el BNP no le dio ningún cometido y se distanció de ellos. Sabíamos que tenía conexiones con algunas organizaciones de derechas, como les gusta definirse, pero ninguna de ellas tenía conexión con Copeland. Tenía cierta relación con ellas, pero no había más implicación. No había más testigos o pruebas que las de las cámaras de seguridad, ni testigos que hubieran estado implicados con él en la fabricación de las bombas. Nos dijo que las había hecho él solo y que había aprendido en Internet. Soy el responsable. ¿Solo tú? Solo yo, nadie más. ¿Intentas proteger a alguien más involucrado? No. ¿Seguro? Seguro al 100%. Copeland era categórico en que había actuado solo, pero los agentes querían saber dónde había conseguido la información sobre explosivos y cómo había fabricado esos devastadores artefactos. Las bombas que fabricó eran muy burdas, pero, como sabemos, las bombas burdas también pueden ser mortales. Adaptó los componentes que se encuentran en los cohetes que había comprado en gran cantidad. Copeland dedicó horas a conseguir los materiales y a probar sus efectos caseros, ajeno, al parecer, del peligro para él o sus vecinos. ¿Esto es lo que quieres? Todos los componentes que utilizó para fabricar las bombas los compró en una tienda a la que podría ir cualquiera. ¿Dónde las probabas? En mi cuarto. ¿Hacías pequeñas explosiones? Pero eran unas explosiones muy pequeñas. ¿En algún lugar concreto de tu cuarto? Encima de la mesa. ¿Dejaron alguna marca en la mesa? Sí, se quedó llena de marcas. ¿Alguna mesa en concreto? Solo una, la mesa del estudio. ¿Cómo encendías las porciones de pólvora? Con mecheros. Había cables, pólvora, clavos para metralla, una caja para meterlas, una bolsa para transportarlas y para conectarlas usaba un simple reloj. 30 de junio de 2000. Copeland dejó él solo un rastro de destrucción en la capital del Reino Unido. David Copeland, de los 3 delitos de asesinato y 3 atentados con bombas, ¿cómo se declara, culpable o inocente? Culpable. La gente debe ser protegida de usted y tener la seguridad de que si alguna vez sale, sea dentro de mucho tiempo. Le condeno a 6 cadenas perpetuas, 3 por asesinato y 3 por provocar explosiones en Brixton, Brick Lane y el Soho. Agente, enciérrenlo. 14 meses después de la campaña de terror del terrorista, le condenaron a 6 cadenas perpetuas con la recomendación de que debía pasar un mínimo de 35 años en la cárcel. A pesar de su conexión con ciertas organizaciones de extrema derecha, nunca sabremos cuánto influyeron en sus ideas. Fue un crimen sin sentido que creo que no superaremos nunca. No pasan muchos días sin recordarlo. Algo como mirar por la ventana me hace recordar a mi hermano. Pero la forma de haberlo sobrellevado ha sido gracias al amor y a los amigos que nos han ayudado a superar esta tragedia. Pensé que había muerto y que estaba en el cielo. Y lo siguiente fue despertar en el Hospital St. Thomas, sin las 2 piernas. David Copeland no ha conseguido su objetivo de fama y poder. El aniversario de hoy demuestra que es un don nadie peligroso y patético que está en el lugar que le corresponde. Cuando pensaba en lo que él había hecho a mis padres y a la gente que me quería, por lo que les hizo pasar cuando mi vida estaba pendiendo de un hilo, es entonces cuando sentía rabia hacia él. El resto del tiempo, cuando fui a su juicio y vi lo patético que era, qué desperdicio de vida la suya. Me relacioné con él por carta. Estaba claro que estaba orgulloso de lo que había hecho y pensaba que él sería la chispa que encendería un conflicto racial que llevaría al final a la investidura de un gobierno de extrema derecha. Lo creía firmemente.
Volví a Brixton, pero no podía soportar la presión de ese lugar. Me pusieron en una tienda diferente, pero no podía aguantar la presión. No podía aguantar los problemas cotidianos y al final me retiraron aduciendo mala salud. Yo no pienso nunca en él. Me alegro mucho de que esté encerrado y estoy seguro de que no saldrá nunca. Todos debemos vivir nuestra vida y cómo vivamos y quienes seamos depende de nosotros. No se mata a la gente por ser lo que es. Creo que los británicos puros tienen derecho a una limpieza étnica. No pude evitarlo, tenía que hacerlo. No me siento aquí para mentir, pero... bueno, están muertos. No siento nada. Terrorismo, miedo para aterrar a la gente. David Copeland, el joven fanático que desea emular a Hitler y que colocó bombas con metralla en Londres, está esta noche en Broadmoor cumpliendo 6 cadenas perpetuas. Nunca saldrá en libertad.